Me despidieron un martes de octubre. En la sala de reuniones del piso 24 de la Torre de Cristal en el Paseo de la Castellana. Javier Ruiz. El director financiero. Me miró por encima de sus gafas de montura fina y dijo exactamente esto: eres el fracaso de 148.000 euros. Lo gritó. En realidad. Delante de 3 directivos más que fingían mirar sus portátiles. Nadie levantó la vista. Yo tampoco. Me quedé allí. De pie. Con la carpeta de informes en la mano. Sintiendo como el aire acondicionado me helaba la nuca. No fue un error mío. Lo sabía entonces y lo sé ahora. El proyecto de expansión a Portugal llevaba mi firma como responsable financiero adjunto. Pero las decisiones clave las tomó Javier en persona: aprobar facturas infladas de un proveedor amigo suyo. Ignorar las alertas de auditoría interna. Firmar contratos sin cláusulas de penalización. Yo advertí por email. Por escrito. 3 veces. Guardé copias. Pero cuando el agujero salió a la luz en la Junta de septiembre, necesitaba un chivo expiatorio. Y yo era perfecto, 33 años. Soltero. Sin hijos. Sin hipoteca que me atara a Madrid como a un ancla. Fácil de cortar. Recogí mis cosas en una caja de cartón que olía a impresora. Mi compañero de departamento, Pablo, me acompañó al ascensor en silencio. Al cerrar la puerta me dijo bajito: ánimo, Alejandro. Esto pasa. No pasa. No cuando te humillan delante de gente que lleva años saludándote por tu nombre. No cuando sabes que Javier se irá a casa esa noche. Abrirá una botella de Ribera del Duero y brindará con su mujer por haber salvado el culo una vez más. Tomé el metro hasta Sol. Línea 1. Hora punta. Me senté entre 2 turistas que hablaban en inglés sobre el Prado. Llevaba el traje gris que me compré para la entrevista de ascenso que nunca llegó. Me miré en el cristal negro del vagón, ojos enrojecidos. Pero secos. No lloré. No allí. Llegué a mi piso en Malasaña. Un tercero sin ascensor. Tiré la caja en el salón y abrí la nevera. Solo quedaba media botella de Mau del fin de semana anterior. Me la bebí de pie, mirando la calle desde la ventana. Abajo, la gente caminaba rápido. Con auriculares. Con prisa por llegar a algún sitio donde los esperaban. Durante semanas no hice nada. Actualicé el LinkedIn. Envié currículos. Fui a 3 entrevistas que acabaron en ya te avisaremos. Cobraba el paro, 1.200 euros al mes después de haber ganado casi el triple. Compraba en el Mercadona de Fuencarral. Carne picada barata. Pasta. Cerveza en oferta. Dormía mal. Me despertaba a las 4 de la mañana pensando en la voz de Javier diciendo: fracaso de 148.000 euros. Lo repetía en bucle. Como un mantra venenoso. Una noche, revisando viejos emails para preparar una demanda que nunca presenté, porque los abogados consultados me dijeron que era difícil probar la responsabilidad exclusiva de Javier, encontré algo. Un hilo de correos internos de 6 meses atrás. Javier escribiendo a un proveedor portugués: aprobamos la factura tal cual. No hace falta justificar los extras. Confío en ti. Copia oculta a su cuenta personal. Y adjunta una hoja de cálculo donde manipulaba cifras para que cuadraran ante la auditoría externa. No era solo negligencia. Era fraude deliberado. Lo leí 3 veces. Sentí un calor subir desde el estómago hasta la garganta. No era rabia explosiva. De esas que te hacen romper cosas. Era algo más frío. Más lento. Una certeza. Imprimí los emails.
Los guardé en una carpeta azul dentro del cajón de los calcetines. No hice nada más esa noche. Me acosté y, por primera vez en meses, dormí del tirón. Al día siguiente empecé a observar. Seguí a Javier en LinkedIn. En Twitter, ahora X. En Instagram, donde su mujer subía fotos de fines de semana en la sierra. Vi que seguía en la empresa. Ascendido incluso a CFO interino mientras buscaban sustituto. Vi que su hijo mayor entraba en la universidad privada más cara de Madrid. Vi que compraron un ático en Chamartín. Todo seguía igual para él. Mejor. Incluso. Yo seguía sin trabajo estable. Un contrato temporal en una consultora pequeña. Revisando cuentas de pymes. Suficiente para pagar el alquiler y poco más. Pero cada noche, antes de dormir, abría la carpeta azul y releía los emails. No era odio puro. Era algo más complejo, la comprensión de que el silencio no cambia nada. De que tragarte la humillación solo sirve para que el otro duerma tranquilo. Decidí que Javier pagaría. No con sangre ni con escándalos baratos. Con algo más preciso. Con las mismas reglas que él usaba, las de la empresa. Las de la ley. Las de la reputación que tanto cuida en los círculos de la Castellana. Empezaría despacio. Observaría. Esperaría el momento. Y cuando llegara, no habría vuelta atrás. Los meses siguientes fueron de una quietud aparente que me sorprendía incluso a mí mismo. Conseguí un trabajo fijo en una auditora mediana del barrio de Salamanca, buen sueldo. Horario razonable. Compañeros que no preguntaban demasiado. Por fuera. Parecía que había superado el bache. Iba al gimnasio 3 veces por semana. Salía los viernes con viejos amigos de la facultad. Incluso quedé un par de veces con una chica de Tinder que trabajaba en recursos humanos. Todo normal. Todo fingido. Por dentro. Seguía revisando la carpeta azul. La había digitalizado, pendrive encriptado. Copia en la nube con contraseña de 16 caracteres. Aprendí a usar herramientas básicas de rastreo open source. Descubrí que Javier tenía un patrón. Cada trimestre viajaba a Lisboa para reuniones con proveedores. Reservaba siempre en el mismo hotel boutique del Chiado. Pagaba con tarjeta corporativa. Claro. Empecé a seguirlo. No como en las películas. Con gabardina y sombrero. Más sencillo, esperaba en la cafetería de enfrente de la torre. Tomaba notas discretas en el móvil. Anotaba horarios. ¿Con quién almorzaba? ¿Qué coche conducía ahora? Un Audi Q5 negro nuevo. Descubrí que su mujer, Elena, trabajaba medio tiempo en una fundación benéfica de arte contemporáneo. Que su hija pequeña iba a un colegio bilingüe carísimo en La Moraleja. No sentía culpa por vigilar. Al contrario, era la primera vez en mucho tiempo que sentía control. Cada dato era una pieza. No sabía aún cómo encajarlas. Pero sabía que llegaría el momento. Un día de abril. Casi un año después del despido. Vi una oferta interna en la intranet de mi nueva empresa. Buscaban auditor senior para un proyecto externo con una gran constructora. Casualidad, la misma constructora que había ganado la licitación del proyecto portugués fallido. Solicité el puesto. Me lo dieron. Empecé en mayo. El primer mes fue rutina, revisar balances. Conciliaciones bancarias. Pero en junio, durante una reunión de coordinación, apareció Javier. Venía como representante financiero del cliente. Me vio. Palideció un segundo. Luego sonrió con esa sonrisa corporativa que tanto practicaba. Alejandro. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal todo? Bien. Gracias.
trabajando. No dijo nada del despido. Yo tampoco. Pero noté cómo me observaba el resto de la reunión. Al terminar, me interceptó en el pasillo. Mira. Lo de entonces fueron momentos complicados. La junta exigía un responsable. Espero que no guardes rencor. Lo miré a los ojos. Ninguno, mentí. Se relajó visiblemente. Error suyo. A partir de ese día, empecé a solicitar acceso a los expedientes antiguos del proyecto portugués. Como auditor externo. Era legítimo. Encontré más emails donde Javier presionaba al equipo portugués para inflar costes. Promesas de comisiones veladas. Una transferencia sospechosa a una cuenta en Madeira. Todo archivado. Pero nunca investigado a fondo porque la empresa prefirió taparlo con mi despido. Guardé copias. De nuevo. Una noche. En casa. Abrí una botella de vino barato y escribí un borrador de email anónimo. Dirección creada con ProtonMail. VPN activada. El asunto, irregularidades Proyecto Portugal 2023. Adjunté solo uno de los emails menos comprometidos. El que mostraba la factura inflada aprobada por Javier. Lo envié al comité de compliance de su empresa. No al buzón general, al correo personal del director de auditoría interna. Que encontré en LinkedIn. No hubo respuesta inmediata. Pero 2 semanas después. En una reunión. Javier llegó tarde. Ojeras marcadas. Teléfono vibrando sin parar. Me miró diferente. Con desconfianza. Sonreí por primera vez en meses. El juego empezaba. El verano llegó con ola de calor y Javier empezó a descomponerse poco a poco. Lo notaba en las reuniones, interrumpía más. Revisaba 2 veces los informes que yo presentaba. Pedía aclaraciones innecesarias. Una vez me acusó delante del equipo de interpretar mal una conciliación que estaba perfecta. Nadie le llevó la contraria. El cliente paga. Yo seguía enviando emails anónimos. Espaciados. Nunca más de 1 al mes. Cada vez un documento más comprometedor. El último incluía la transferencia a Madeira. Lo envié no solo al compliance, sino también a 2 miembros del Consejo de Administración cuyos correos saqué de un informe anual. En septiembre, la empresa anunció una auditoría interna extraordinaria sobre proyectos internacionales. Javier dejó de viajar a Lisboa. Lo vi en el parking, fumaba nervioso. Hablando por teléfono en voz baja. No es nada. Solo rutina. Repetía. Yo había empezado a hablar con Elena. No directamente. A través de la fundación donde trabajaba medio tiempo. Doné una cantidad simbólica a una subasta benéfica y asistí al evento. Coincidimos en la barra. Usted es Alejandro García. ¿Verdad? Javier me habló de usted. Dijo que trabajaron juntos. Así es. Charlamos. Era amable. Culta. Con esa elegancia madrileña de quien ha crecido en buen barrio. Le conté una versión edulcorada, que dejé la empresa por diferencias estratégicas. Ella asintió. Comprensiva. ¿Sabe? Javier está muy estresado últimamente. Esta auditoría le tiene loco. Las auditorías son duras, dije. A veces sacan cosas que uno preferiría olvidar. Me miró un segundo más de lo necesario. Semilla plantada. En octubre. Javier me llamó a su despacho después de una reunión. Alejandro. Necesito hablar contigo. Off the record. Cerró la puerta. ¿Estás detrás de los emails anónimos? Lo miré fijamente. ¿De qué emails hablas?
No te hagas el tonto. Sé que fuiste tú. No tengo ni idea. Se levantó. ¿Rojo? Si sigues. Te denuncio por difamación. Tengo abogados. Adelante, dije. Pero difamar es decir falsedades. ¿Lo son? Se quedó callado. Sabía que no. Salió del despacho temblando. Yo también. Pero de satisfacción contenida. Esa noche. Por primera vez. Dudé. Me miré en el espejo y vi a alguien que ya no reconocía del todo. Ojos más duros. Menos empatía. Me pregunté si valía la pena. Si al final sería yo el que perdiera algo irreparable. Pero al día siguiente llegó la noticia. La auditoría interna recomendaba suspender cautelarmente a Javier de sus funciones mientras investigaban posibles irregularidades. Lo comunicaron por email corporativo. No celebré. Solo abrí la carpeta azul y borré algunos archivos menos importantes. Aún quedaba lo peor. La suspensión de Javier duró 3 meses. Tiempo suficiente para que el rumor corriera por los círculos financieros de Madrid. Dejó de ser invitado a ciertos eventos. Su mujer retiró a la hija pequeña del colegio privado por motivos personales. Se mudaron del ático de Chamartín a un piso más modesto en Arturo Soria. Yo seguí trabajando. Ascendí a responsable de equipo en la auditora. Buen sueldo. Bonus. Coche de empresa. Por fuera. Todo perfecto. Una tarde de enero. Elena me escribió por LinkedIn. ¿Podríamos tomar un café? Necesito consejo profesional. Acepté. Nos vimos en una cafetería discreta de Recoletos. Estaba más delgada. Ojeras disimuladas con maquillaje caro. Javier está destrozado, dijo directamente. La empresa le ofrece una indemnización para que se vaya sin ruido. Pero no entiende cómo llegó todo esto. La miré. A veces los errores del pasado salen a la luz. ¿Tú sabes algo? Guardé silencio. Ella bajó la voz. He visto emails. Los que enviaron al consejo. Alguien desde fuera. Alguien que sabía exactamente qué buscar. No negué ni afirmé. Sea quien sea, continuó. Ha destruido a mi familia. Tu marido destruyó la mía primero, dije al fin. En voz baja. Me humilló. Me quitó el trabajo. Me dejó sin nada. Se quedó pálida. ¿Fuiste tú? No respondí. Se levantó. Eres un monstruo. Quizá. Pero él empezó. Salió sin pagar su café. Esa noche no dormí. Sentí el peso por primera vez. No solo de lo que había hecho, sino de lo que aún podía hacer. Porque tenía más. Tenía la transferencia definitiva. La que implicaba blanqueo posible. Podía enviarla a la agencia tributaria. Podía acabar con él del todo. Dudé 3 semanas. Al final. No la envié. No todavía. En marzo, Javier firmó la baja voluntaria con indemnización. Se fue a un pueblo de Ávila. Dicen. A replantearse la vida. Su mujer pidió el divorcio. Los hijos se quedaron con ella. Yo seguí ascendiendo. Me ofrecieron socio junior. Acepté. 2 años después. En una conferencia financiera en el IFEMA. Coincidí con Javier. Estaba más delgado. Canoso. Con traje que le quedaba grande. Trabajaba como consultor freelance. Según su tarjeta. Me saludó primero. Alejandro. ¿Cuánto tiempo? Javier.
Nos apartamos a un rincón. Sé que fuiste tú, dijo sin rodeos. Todos los emails. ¿Todo? No lo negué. ¿Por qué no paraste? Podías haberme hundido del todo. ¿Podía? No quise. ¿Por qué? Porque ya estabas hundido. Lo demás habría sido crueldad gratuita. Me miró largo rato. Eres peor que yo. ¿Puede? Se fue sin decir adiós. Esa noche. En casa. Abrí la carpeta azul por última vez. Borré todo. Formateé el pendrive. Cerré la nube. Me miré en el espejo. Seguía sin reconocerme del todo. Pero ya no me importaba. A veces recibo mensajes de LinkedIn de gente que trabajó conmigo entonces. Me preguntan cómo lo hice. Si valió la pena. Nunca respondo. Porque la pregunta no es si Javier merecía pagar. La pregunta es si yo merecía convertirme en esto para que pagara. Y esa nadie la contesta por mí.